ver frente a el impacto específico del cambio climático. Podemos de repente alcanzar alguna información relevante para este tema si retrocedemos en el pasado, ¿no? Es decir, buscar antecedentes de cambios climáticos y extinciones en el Perú, porque ha habido cambios climáticos, ¿no? Claro, no tan acelerados, no tan repentinos, pero sí ha habido glaciaciones e interglaciaciones, ya hemos discutido de que es lo normal en el tiempo geológico. Entonces, ¿qué pasó? Cuando acabó en los eventos del Cuaternario, acababa la era del hielo, se comenzó a calentar, ¿quiénes se extinguieron? ¿Qué especies? ¿Qué grupos taxonómicos? O de repente, más interesante, ¿qué grupos funcionales, ¿no? Es decir, ¿qué grupos de especies en su función ecosistemática, ¿no? Porque esas pueden ser una forma de ver cuáles son las posibles que se extinguirán en un siguiente calentamiento, ¿no? Entonces, esa es una forma en que podemos recuperar información. Claro que hay problemas tafonómicos, es decir, de fosilización, ¿no? Lo que vemos nosotros de la diversidad biológica pasada, pues es una puntita del iceberg, ¿no? Lo que por casualidad cayó en un sedimento adecuado, se fosilizó y casi por casualidad los paleontólogos lo encontraron, ¿no? Pero sin embargo lo que nos muestra es un mundo muy raro y extenso, ¿no? Acá hay algunas de las 10 top de las especies del Perú extintas en el pasado, ¿no? Como esas aves con falsos dientes, o el incayacu abajo, una ave gigantesca, o odotoceto, que es un delfín que tiene un colmillo como si fuera morsa o narval, ¿no? Un poco entre esos, ¿no? Todos extintos en el Pleistoceno, o esos grandes Cenartra que vemos ahí. Sin embargo, lo que ocurrió en el pasado, las extinciones que ocurrieron en el pasado, es casi seguro, si no seguro, de que no han sido por influencia humana, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos una fuerte influencia humana. Y esa es una cosa que hay que considerar. Muchos modelos trabajan solo con el impacto de cambio climático global. Sin embargo, no estamos solo hablando de ese impacto, ¿no? Los impactos son sinérgicos, es decir, la suma de los impactos son más que la simple suma aritmética. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo reaccionarán nuestros ambientes, nuestros bosques, ahora fragmentados? No como antes, continuos, ¿no? Ahora afectados por los relaves, ahora con menos agua que antes, por la minería, ¿no? No me meto en la minería porque es muy peligroso. Vamos a bailar conga y ya acabamos en fiesta. Entonces, en realidad, es más difícil, pero es un reto mayor, ¿no? Incluir los impactos actuales, los llamados pasivos ambientales. En otros países, esto es en Ecuador, se ha hecho trabajos así que han visto esa resiliencia en los Andes. Y Cárdenas publica este año en Science, y lo interesante, no sé si notan acá, sale Podocarpus, ¿no? Los que conocen, los que han hecho su botánica bien, conocen Podocarpus, que es una conífera, una de las pocas coníferas, ¿no?, que hay en el Perú. Son de zonas supuestamente húmedas, y entonces lo que aparece ahí es en zonas 1000 metros por debajo del límite actual de Podocarpus. Entonces eso significaría que simplemente el bosque de Podocarpus bajó 1000 metros en la época de la glaciación. Y durante la interglaciación se ven palmeras. Acá está, por ejemplo, Ceroxylum, palmeras en general, aparecen en esta parte, ¿no? Este es un diagrama de polen o de fósiles, ¿no? Y entonces en esa época las palmeras subieron en la zona interglacial. Entonces esa variación sí se ha dado en los Andes, aunque no en el Perú. Bueno, a nivel de ecosistemas, podríamos hablar de ecosistemas de zonas bajas, parecen ser los más afectados entonces que de zonas altas, por esta variación que les digo, ¿no? Entonces habría que poner un poco de énfasis en esos ecosistemas, ya sea de la parte oriental o de la costa. Ambos son los más afectados. Prioridad por ese lado. Ecosistemas aislados, donde no haya una posibilidad de cambio, por ejemplo las lomas. Ecosistemas sujetos a mayores índices de severidad de los que hemos visto en los mapas. Y en el nivel de especies endémicas que siempre tienen el problema de la fácil o mayor tasa de extinción, especies migratorias por este asunto de
de la sincronía necesaria, especies invasoras en el sentido de que son buenos indicadores de cambios porque su mayor incremento estarían significando una afectación indirecta. Algunas propuestas como lomas costeras, humedales, bosques premontanos, bosques amazónicos, donde habría que detallar los tipos que podrían ser más afectados, y podría ser muy útil utilizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para esto, ¿no? O sea, los programas que estén dentro de las áreas protegidas, donde tenemos mayor garantía de una continuidad en los monitoreos o protocolos que se puede hacer, ¿no? Necesitamos generar modelos locales. Los modelos globales no son útiles siempre, ¿no? Y en realidad nuestra particular geografía necesitaría incluir una particular modelaje. Y podemos aprender de los cambios generados con el niño, ¿no? De repente de eso va a hablar más Juan, que es especialista en el tema. Él, por su invitación, yo trabajé en esto, en los ecosistemas terrestres, y estos son resultados, por ejemplo, en las lomas, ¿no? Y lo que vemos es que existían para las lomas patrones diferentes de respuesta, digamos como grupos funcionales de plantas que respondían de manera distinta a cada uno de los eventos, no salió todo, los eventos del niño, ¿no? Donde el evento, todas las flechas, digamos marrones, se ven algo así, son los inviernos normales, y el que está medio rojo es un niño. Entonces hay una respuesta diferencial. Entonces un poco conocer cómo responden ante el niño diferentes grupos funcionales de especies nos va a decir cómo se responde ante los cambios, porque el niño es como un experimento de calentamiento en la zona costera, ¿no? Más temperaturas, ya saben ustedes, por el cambio de temperatura de la superficie del océano. Entonces hay que acumular ese aprendizaje. Y hay que ir con calma con los modelos, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo del 2006 donde se muestra en Gran Bretaña cómo los modelos no se ajustan a la realidad, ¿no? Observado en 1970, lo predecido para esas fechas, según uno de los modelos más utilizados, ¿no? Observado en los 90 y lo predicho para los 90. Es decir, a veces los modelos son una simplificación. Necesitamos datos en bruto primero, la mayor cantidad, y esto es en Gran Bretaña, ¿no? Donde está pues la mayor tradición de información de hace años. Entonces, hay que ir con calma con los modelos, no son la solución. Se ven bonitos los modelos, pero a veces no son reales, ¿no? Se necesita urgente establecimiento de una política gubernamental de apoyo al establecimiento de sistemas de clasificación de ecosistemas. O sea, hay que empezar a hacer eso, ¿no? A unirnos todas las instituciones interesadas, no es cuestión de una sola, para hacer este sistema, y un sistema de clasificación. Es decir, que se llegara a consensar un sistema que se base en métodos objetivos, ¿no? Bases de datos de distribución de biota, apoyar esas bases de datos. Hay apoyo internacional, pero nacional nadie te va a dar dinero para que hagas una base de datos, pero sin embargo son de lo más importantes. Y principalmente las fuentes de información primaria, ¿de dónde sale la información? Y una de las principales fuentes primarias son las colecciones científicas, ¿no? Las colecciones científicas a veces parecen lugares aburridos, llenos de polillas o con naftalina, ¿no? Que huelen, yo ya no siento naftalina, ¿no? Ya, es un olor que mi cerebro lo ha borrado. Pero en realidad es ahí donde nacen todas las historias, las teorías evolutivas que ustedes han estudiado, las teorías de biogeografía que van a estudiar, espero conmigo. Esas nacen ahí, no nacen de la biología molecular. Disculpen, profe. Pero es verdad, pues, ¿no? Nacen de los trabajos de Darwin, son de ver colecciones, ¿no? Y las colecciones científicas han hecho que nazcan las teorías más importantes en biología. Y entonces apoyar en serio a las colecciones científicas es en realidad una necesidad nacional. Y no hablo de donde yo trabajo, ¿no? Yo no tengo colección en mi departamento, ¿no? Pero sí en el museo, sino de todas las colecciones, porque si bien en el museo tenemos ciertas carencias, si ustedes visitan uno de los herbarios o varios de los herbarios más importantes del Perú, al norte o al sur, realmente es triste ver en las condiciones en que están esas muestras que son el legado que tenemos para la ciencia en el futuro. Entonces, bueno, creo que con eso termino. Gracias por su atención.